Hola, hola, ¿cómo están? Es un gusto nuevamente estar con ustedes y el día de hoy traje dos personas acá, dos amigos que nos están acompañando y nuevamente repitiendo el plato con nosotros, porque debo decir que el Jona pidió exclusivamente que quería estar con Javi. ¿Cómo están, chiquillos? O sea, bien, ¿y tú? Bien también. Qué bueno. Súper bien, súper bien. Agradecido por la invitación, querido Matías. Oye, qué bueno tenerlo acá. De hecho, créanme que estas conversaciones con estos dos amigos de repente se alargan mucho, ¿ya? Pero aquí vamos a intentar enfocarnos en el tema, ¿ya? Pero vamos a esperar que así sea. ¿Les parece que comencemos con una oración? ¿Ya? Vamos Perfecto. entonces. Amado Javi. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por las bendiciones que nos das, por la vida, por la posibilidad que tenemos de estudiar tu palabra. Es un desafío para nosotros poder cada día conectarnos contigo, Dios, y a través de eso, Señor, ir aprendiendo de lo que tú quieres enseñarnos para nosotros. Esta semana nos ha puesto un desafío tremendo, Señor, que es hablar sobre la resurrección. Te pedimos tu bendición sobre Matías, que va a dirigir este programa, y sobre nosotros, Señor, de manera que todos podamos ir avanzando y ir conversando estos temas de manera que quienes nos escuchan, Señor, puedan de alguna manera tener una conexión importante contigo y un aprendizaje de lo que tú quieres para nosotros el día de hoy que conozcamos. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Amén. Bueno, el tema que vamos a conversar igual es el que nos atañe ahora, igual es un poco entretenido. Yo siento que con este punto de vista yo nunca lo he visto. Y es como hablar de resurrecciones antes de la cruz. Es decir, en la Biblia, ¿qué tipo de resurrecciones vemos antes de la muerte de Cristo? Ujú. Y con respecto a eso, a mí me gustaría preguntarle a ustedes, chiquillos, no sé si qué es lo que entendemos como resurrección o qué es lo que a lo mejor significa o lo que podemos ver o entender como la palabra resurrección en nuestra cultura secular, en el día a día. O sea, en general tiene que ver con revivir a alguien o algo, no sé, puede ser un animal en este caso, puede ser una persona como en términos seculares, Ujú. y no importa el momento, pues la cosa es que revivan, ya sea ahora, en el más allá, o hay otros términos que ya después se ocupan, que sería como reencarnar en otro cuerpo, pero ya varía un poco la terminología. Claro, vamos teniendo distintas visiones al respecto de eso. ¿Tú, Además, Jona, cómo lo ves? yo creo que la resurrección, que es en el fondo morir y volver a vivir, hoy día está muy secularizado. Lo vemos los que tenemos Netflix o VHS antiguamente, siempre las películas abordan esta temática porque pareciera ser que el hombre, la muerte pareciera ser que no es lo que se merece. Entonces, el ser humano siempre está esperando eh, tener una nueva oportunidad de vivir. Entonces, no se conforma con la muerte. Debe haber algo más allá. Debe haber una forma de volver a revivir. Entonces, esa necesidad de permanecer está tan arraigada en nosotros, no queremos dejar de existir que claro, aparece la resurrección en las distintas formas, en las distintas películas, eh, creando, aumentando esa necesidad, visibilizándola tal vez a través de distintos mecanismos. Los superhéroes resucitan, después resucitan en otros mundos. O sea, hoy día esto ha ido tomando distintas formas también de hacerlo atractivo, pero en el fondo, también una pregunta que uno se hace, si yo me imagino a los 90 años ahí en mi lecho de muerte, si quisiera no despertar más, como que uno dice, no, pues si en realidad sería súper bueno volver a vivir, o sea, la resurrección aparece como algo positivo, si es que alguien ha tenido obviamente una buena vida. Si Ujú. alguien probablemente tuvo una vida no muy buena acá, no sé si querrá resucitar o querrá resucitar para esa otra vida ser buena, no sé.
Pero hoy día yo creo que está muy arraigado en nuestra sociedad, en nuestra cultura, pensar en que esta vida finalmente no termina a los 90, a los 80 años. Exacto. Y sin ir más lejos, a raíz de lo que comenta el Jona, la celebración que pronto tendremos en un par de días más, tiene que ver con eso mismo. Hoy en día se le da cada vez más cabida a esto de celebrar a los muertos para que puedan como revivir un momento, compartir como en espíritu, y eso también se ha hablado en las otras lecciones, como esto de que venga el espíritu, el alma que te acompañe, que el hacer ciertas cosas permite que su alma, su espíritu esté con uno. Entonces se busca esa forma constante de que otras personas vuelvan como del más allá, como se le dice coloquialmente. Pero hoy en día se le da mucha cabida a eso, llama mucho la atención. En todo ámbito se le da mucha apertura a esto, ya sea en tono de celebración, en tono de conmemoración, de lo que sea, pero se disfraza de muchas cosas como este concepto que igual si no lo comprendemos bien, puede ser muy peligroso, pues si no sabemos cómo abordarlo y comprenderlo de manera adecuada en relación a los conceptos bíblicos. Yo creo que ese es el punto, el eje principal, lo que dice la Javi, verlo desde la visión de la Biblia, porque al final hay muchas líneas de pensamiento como lo hemos conversado en los capítulos anteriores. De hecho, hace 2 semanas atrás conversábamos acerca de la naturaleza humana, de conociéndola, y entendíamos un poco a la raíz de la vista de la Biblia, que es lo que habla acerca del alma y el cuerpo en sí. Y allí siempre ha sido un tema de discusión. Y al final, al día de hoy, vamos compartiendo, vamos conversando nuestra creencia a la luz de la Biblia. Y la Biblia establece algunas historias de resurrecciones. Resurrecciones que no tienen nada que ver, por ejemplo, yo les comentaba a los chiquillos antes, con la idea de Frankenstein, por ejemplo. La idea de Frankenstein, pues podemos sacar una idea muy filosófica al respecto porque tiene varias aplicaciones. Pero una de ellas habla que es porque este personaje, este científico, crea Frankenstein por la intención de creerse Dios y de querer manejar la vida y la muerte y crear este ser que a través de ciertos pedacitos, ¿no es cierto?, y lo crea. Sinceramente yo no leí el libro, simplemente he leído alguna conclusión al respecto, ¿ya? Y establece ese, el manejo sobre la muerte. Y cuando nosotros vemos en la Biblia historias de la resurrección, vamos notando de que hay una persona que sí maneja la muerte. Uh-huh. En realidad tenemos a una persona que apresa con la muerte, y tenemos otra persona que es el dueño de la muerte y tiene las llaves de la muerte. ¿Y dónde sale esa palabra? Esa frase aparece en Apocalipsis, capítulo 1. Oye, esa parte es muy interesante. Si quieren aprender ahí, está Exploradores de la Verdad. Cualquier niño del Acon ahí puede estar hablando acerca de qué significa esa parte. Hemos estudiado con el pastor esa parte, ha sido muy interesante. Pero, por ejemplo, ya entrando de lleno a lo que venimos a conversar, ¿qué tipo de resurrecciones pillamos en el Antiguo Testamento? O sea, hay varias que comentan, pero yo pensaba en la semana que de las 6 resurrecciones que se hablan en esta lección, por lo menos 4 se estudian de forma regular en la clase de niños. No sé si algunas fueron niños, no, pero si estuvieron desde pequeños en la iglesia, por lo menos yo recuerdo que 4 de esas sí se pasaba de manera regular, como esto de la resurrección, como que por lo menos debo decir que este tema como que está más naturalizado, que desde pequeño uno ve como de cómo, por ejemplo, Dios a través de los profetas permitió la resurrección, como después vemos en el Nuevo Testamento, Jesús resucita. Entonces es interesante ver que uno desde pequeño está como estos conceptos, está como visión internalizada desde muy pequeño. Entonces hay cosas que son más fáciles de entender a cuando uno es adulto. Por ejemplo, de cómo esto de los muertos, el estado de los muertos, si resucita o no resucita. Entonces, me llamó particularmente la atención que 4 de esas muertes, debo decir lo personal, que me hacían sentir como recordar la elección de infantes, de primarios, como que eso me hizo sentir.
Súper niña, súper niña. A mí me pasó algo más terrible. Fue Chuta. que, bueno, mi infancia fue un poquito antes que la Javiera. Eh, levemente, sí, levemente. Pero uno con los años, por lo menos en lo personal, se va quedando con el Nuevo Testamento en una visión personal. Entonces, Ya. las resurrecciones del Antiguo Testamento, claro, Las uno se acuerda, desechaste. si alguien te habla de la viuda Sarepta, ¿verdad? Sí, pero como que tu mente es selectiva, y entonces Ya. esas historias como que se me quedaron atrás, honestamente. Y estudiar elección esta semana me pasa que, claro, ¿verdad? Porque Jesús, no solo Jesús resucitó en el Nuevo Testamento, sino, como decía la Javiera, Dios a través de sus siervos, sus profetas, también generó estos milagros también para engrandecerlo a Él. Por lo Ujú. tanto, claro, estas historias antes de Jesús existieron. Y no fue una, sino por lo menos vamos a ver tres, que en el fondo es súper bueno recordar estos elementos. Para Javi en aquella sala de cuna, para mí en las salas del paleolítico de la cuna, pero traerlas de nuevo a nuestra mente yo creo que hace súper bien. Además, buscar el objetivo que Dios tenía para esas personas, o el objetivo que Dios buscaba en ese tiempo, generar esta locura de la resurrección, que era algo absolutamente extraño. No creo que alguien en la historia haya experimentado resurrecciones sin Dios. O sea, no fue así. O sea, esto vino a ser una conmoción, por lo menos en el medio en que se dio estas resurrecciones. Claro. Por ejemplo, se me ocurren varios nombres Ujú. y a pesar de que yo quisiera hablar de un personaje que es bien conocido, me lo voy a saltar un poco. Eh, ahí lo dijo la Javi, la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta en específico, que nosotros lo logramos pillar allí. Déjeme buscar los apuntes. Yo no recuerdo mucho dónde se encontraba, pero está en Primera de Reyes. De hecho, en Primera de Reyes, Sí. capítulo 17. Es justamente después cuando Elías ya dice, ¿no es cierto?, que no va a llover, y dice Dios que tenía que irse al arroyo, perdón, arroyo, al arroyo, Al y, arroyo. y claro, y después entonces dice que se vaya a Sarepta. Por si Ujú. acaso, Sarepta, de hecho, es una ciudad, en realidad, era un pueblo costero que Ya. estaba entre Tiro y Sidón. Sidón estaba hacia el norte y Tiro estaba hacia el sur. Y justo al Ya. medio, a prácticamente a una misma distancia, casi a 20 kilómetros entre uno y otro, estaba Sarepta. Era el corazón mismo donde había nacido y estaba la adoración a Baal, que Ujú. era justamente el ídolo que estaba en el pueblo de Israel. Y allí lo manda. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es la resurrección que vimos con esta historia? O sea, pasan varias cosas antes que pase la resurrección, y también salen en de Reyes los capítulos que se leen, que era desde el Primera de Reyes del 17, del 8 al 24, cuenta toda la historia, primero da un contexto, y es interesante lo primero de cómo podemos ver que aquí ya Dios se muestra en todo contexto, y que aquí uno saca la típica frase de que Dios no hace acepción de personas. No importa si uno es judío, si era pagano, daba igual. Finalmente Dios, lo importante es que Él se mostraba a todas las personas. Y aquí este es un caso claro, porque primero le da de comer, los alimenta porque estaban en sequía, y la sequía iba a durar mucho tiempo más. Y segundo, probablemente la mujer pudo ver que había algo distinto en Elías, porque ella después, cuando ocurre este milagro, ella recurre nuevamente a Elías cuando su hijo muere. Entonces, ella ya había notado algo que sucedía con este personaje, algo distinto tenía que tener para que, si pudo, ¿cómo se llama? Poder darle harina y aceite para toda una sequía, ¿cómo no iba a poder hacer algo para resucitar a su hijo? De hecho, en el versículo 12 dice, vive Jehová tu Dios, en el sentido que ella Ujú. sabía perfectamente quién era. Él literalmente era un judío y seguía los designios de Dios, de Jehová. Entonces, ella lo identificaba inmediatamente.
por lo tanto sabía de que tenía alguna conexión Sí. divina, ¿no es cierto? Y allí es cuando, luego de un milagro, que, ¿no es cierto?, que no se acababa la harina y el aceite, el niño cae muerto. No se explica la razón por qué simplemente cayó muerto. Y tenemos que entender también que en aquellos tiempos un mero resfrío ya significaba tal vez la muerte de una persona, porque no existían analgésicos o remedios como lo existen el día de hoy. Y aquí Elías hace una acción que para nosotros puede ser un poco extraña, que él como que prácticamente se acuesta con él 3 veces, ¿no es cierto? Y de hecho es súper rara, es como mano con mano, brazo con brazo, y uno podría decir, oye, lo estoy ahogando encima porque le tira todo el cuerpo encima. Y hasta que finalmente el niño logra como respirar y volver ahí a la vida. Dato, en paréntesis, dato curioso, grabamos esto como una especie de teatro, radioteatro, con los niños en Lagon Kids, y fue genial, fue muy entretenido. Está por ahí, lo podemos compartir, pero trajo muchos recuerdos esta historia. Y esta en específico, y aquí le voy a pedir a Jona que me ayude, está completamente relacionada con la tsunamita. ¿Cuál es la historia de la tsunamita? No sé si tú, Jona, recuerdas esa historia y si nos ayudáis a resumirla hacia grandes rasgos, o qué es lo que podemos también, los paralelismos que tenemos con esa historia. Claro, esta historia de la tsunamita a mí, como les digo, se me había perdido en el limbo, claro, y bueno, la estuve estudiando un poco, está en Segunda Reyes 4:18 al 37, donde básicamente a una madre, que era esta tsunamita, se le muere el hijo en el fondo, también. Y ella lo que hace finalmente, conocía de alguna manera a Eliseo. Eliseo, que fue como el padawan de Elías, Sí. aprendió a tener la confianza y la fe en Dios como su maestro Elías. Finalmente, bueno, que casualmente también termina resucitando, digamos, al hijo de esta tsunamita, De una forma similar. de una manera bastante similar en el fondo, donde en estricto rigor vuelve a la vida a este niño que también había fallecido. O sea, es una historia bastante similar en términos de que también las mamás suplican que su hijo vuelva a la vida. O sea, hay una necesidad ahí que es cubierta por el amor de Dios en unas ciertas circunstancias que no eran derechamente del pueblo de Israel tampoco, porque esta tsunamita era de Sunam, que no era estaba cerca de Galilea, pero no queda claro si era precisamente del pueblo de Israel. No sé si ustedes lograron dilucidar esa parte, De pero hecho, finalmente... de hecho, Sunem, sorry que te interrumpa, Jona, sí, ella era israelita igual. Ahí Ya. hay un paralelo, porque ella formaba parte del pueblo. De hecho, como dato curioso también, en la ciudad, el pueblo de Sunem está a 1 hora de distancia a pata de la ciudad de Naín. No sé si les resulta conocida esa Naim, palabra, ¿eh? Entonces, formaba parte también como del pueblo israelí. sí. Entonces, allí, en este lugar de Sunem, donde vemos esta como historia de resurrección de la niña, del niño. Acá hay un tema que a lo mejor yo se los dejaría como de tarea. Léanse la historia completa y detenidamente en la Biblia, porque hay varios detalles importantes. Y hay cosas que, por eso les digo, a mí me hizo recordar mucho la historia, porque mi mamá nos grababa con mi hermana en los cassettes la historia. Ella tenía así como Biblia 1, Biblia 2 y Biblia 3. Eran distintas como de la historia. La Biblia para principiantes, había una que daban como en el Discovery Kids, que era como, yo sé si les muestro una música van a saber, pero en este momento no lo puedo hacer. Y había otra que era como de unos arqueólogos que viajaban en el tiempo y se devolvían como a la época de la Biblia. Entonces, esas eran como las 3 Biblias que mi mamá nos tenía. Entonces, estaban estas historias. Y eso es como lo que me hace recordar, y particularmente la historia de Eliseo es importante porque él también tenía un discípulo,
pero yo siempre lo vi y claramente ya en la adultez uno entiende que este discípulo era bien inútil y finalmente no pudo cumplir con la labor, pero sí en términos prácticos, uno era inútil y más encima que se enaltecía él mismo, o sea, por eso, porque aquí en lo que sale en los versículos, primero Eliseo manda a este discípulo a que haga esta labor. Que se llama Pero no Jesse, entonces, tipo. Sí. Y no la cumple, po. Le pide, le da como indicaciones de cómo debe hacerlo, pero no es capaz de hacerlo. Entonces también vemos cómo aquí, cómo el Espíritu de Dios se demuestra cuando está en las personas. Aquí probablemente no estaba en este discípulo, en Jesse, no estaba. Porque después pasan otras cosas para que puedan leer qué pasa finalmente con este discípulo, que no termina con muy buen final. Es que ahí podemos sacar, como dice la Javi, alguna conclusión en el sentido de que o era inútil el criado, en el sentido de que Dios no lo podía utilizar, en el sentido porque al fin y al cabo, claro, porque también Dios ve nuestro corazón y si nosotros estamos dispuestos a ser usados. Entonces, si es que no lo pude utilizar por esta razón, es lo más probable que haya sido por el corazón de Jesse. O simplemente es que los designios de Dios para este caso es que haya sido que Eliseo haya tenido que repetir esta misma acción. Porque de hecho, la diferencia entre Eliseo y Elías es que Eliseo lo hace 2 veces. Él se acuesta sobre el niño, mano sobre mano, cabeza sobre cabeza, y al ver que no pasa nada, él se empieza a dar una vuelta en la casa. Es interesante ese detalle. Yo me lo imagino así como calentándose nuevamente las manos o el cuerpo, y yo me lo imagino de esa manera, y mientras tanto elevando oraciones, hasta que finalmente el niño vuelve a respirar y vuelve a su madre. Y esas cosas igual son interesantes, y yo me gustaría recalcar, saliendo totalmente de la línea de esta conversación, recalcar la fe de la mujer, de la tsunamita. Fíjense un tema, ella no le comenta al esposo que su hijo ha muerto. Ella no se lo dice. Y es más, cuando ella va a buscar a Eliseo, Jesse la sale a recibir, y Jesse le pregunta, ¿cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu esposo? Y ella le dice, bien, están bien. Y ok, nada pasa. Y una vez que llega donde Eliseo, ella se echa sobre los pies de Eliseo. ¿Ya? Y allí recién es cuando le comenta, cuando ve a Eliseo recién, se guarda todo ese dolor hasta ese momento. Y no se genera ningún duelo ni nada, porque su fe estaba puesta en que si el Dios de Eliseo fue capaz de darle un hijo, él también es capaz de devolverle el hijo. Esa es la fe de la tsunamita. Y eso es algo que nosotros literalmente debiésemos aprender de ella. A lo mejor, y aquí ya me voy a la parte más dura, no vamos a recibir una resurrección de nuestros seres queridos. Pero sí, si Dios nos acompañó en antaño con un sinfín de cosas, ¿cómo no lo va a hacer ahora cuando tengamos una dificultad? Esa es la visión que podemos quedar en el día de hoy. La visión que Dios está presente igual y está preocupado por cada situación que podamos tener. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ya para, a lo mejor, si quieren vayan conversando y escribiendo sus opiniones y visiones en el chat de YouTube. Vamos a estar atentos. Le dejamos un saludo, déjeme, acá tengo el nombre, es Lucho Luis, que nos mandó un mensaje desde Brasil el sábado pasado. Le mandamos un saludo también a él y quisiéramos dejarlo con esta pregunta, mientras nos vamos a separar por unos minutos para ir a cantar. Solamente complementar, Lucho Luis es un amigo de nosotros, es un amigo venezolano que vivió aquí con nosotros. Y se volvió a Brasil y es bautizado, se hizo amigo de Dios y él nos sigue el Acon a donde sea que vaya, así que un saludo grande al Luchito que le decimos nosotros. Eso, mira, bueno, yo como soy un nuevito también. Tú estás ahí en la duda. Sí, yo pensaba que era Weber, otro personaje. Pero bien, al final le mandamos un saludo y un abrazo y les dejo con esta pregunta. ¿Qué podemos aprender de la naturaleza humana y la muerte, como lo hemos visto, con estas historias? ¿Qué podemos aprender al respecto de eso? Le dejamos esa pregunta mientras nos separamos unos minutitos para ir a cantar. ¿Les parece? Volvemos en unos minutitos. Nos vemos. Chao, chao.
En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, puedo ser feliz. Regresamos nuevamente al este segundo bloque de conversación, en el cual el canto que acabamos de escuchar nos recuerda que nuestra esperanza, ¿dónde está? ¿No es cierto? Está en ¿En ti. quién debemos confiar? Exactamente, exactamente. Y allí es donde a lo mejor estaba depositada también la confianza de estas mujeres, la viuda de Sarepta y la Tsunamita en sí, que representan casi la misma historia, pero en distintos lugares. Una que era pobre y otra que era muy pudiente. Si la Tsunamita tenía dinero para poder construirle una casa a él, o sea, una habitación en su casa, era una posición bastante acomodada. Pero a pesar a lo mejor de las circunstancias que pueden haber vivido estas mujeres, también hay otras historias que nos recuerdan un poco estas resurrecciones, y lo más interesante de todo es que estas resurrecciones las hace Jesús mismo. Él mismo es el protagonista también en cada uno de estos relatos. Y me gustaría a lo mejor preguntarle a ustedes, Jona y Javi, ¿con cuál nos vamos? Aquí les dejo abierta la pregunta, ¿con cuál podríamos conversar? Conectemos con Naín, pues ya que la nombramos, Naín, Jesús también Eso. andaba por esa zona de Naín. Entonces, claro, podríamos ir con esa historia. Oye, Vale. yo solamente, sin dejar pasar, que hay una historia que no la tocamos, pero que igual aparece en el folleto, que la de Moisés, que también es una resurrección interesante. Ahí, para los que están escuchando, que si quieren estudiar en algún minuto, también podrían repasar esa resurrección.
se Les dan dejamos la 9. incertidumbre, pues para quienes no estuvieron, para Exacto. que puedan hacerlo. Pueden ir ahí, exactamente, pueden ir al penúltimo libro, el que está antes de Apocalipsis, en el versículo 9, porque solamente tiene un capítulo. Ahí habla de la resurrección de Moisés, que a través de una revelación profética se sabe lo que pasó. Y es interesante también lo que pueda significar en la transfiguración. En el Para allá iba yo a sentido, conectarlo con el Nuevo Testamento también. pero qué buena forma. Ahí en la transfiguración, que nosotros, de repente me salen los otros, en la transfiguración que podemos pillar, por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 28 al 36, eh, aparecen Moisés y Elías, donde finalmente Moisés representa a aquellas personas de que van a recibir al Señor habiendo resucitado previamente, que ya vivieron la muerte. Y Elías representa a aquellas personas, ¿no es cierto?, que van a recibir al Señor cuando regrese, no habiendo vivido la muerte. Sería interesante eso. A lo mejor decir, oye, ¿cómo realmente se sintió la muerte? Como un sueño. No sé si será así la respuesta realmente, pero eso es la respuesta que Jesús le daba a las personas, como por ejemplo la viuda de Naín, que comentaba el Jona al principio. Esto se encuentra en Lucas, capítulo 7, versículo al 11 al 15. Javi, comenten un poco cuál es la historia de la viuda de Naín y cómo se dieron los sucesos. O sea, es súper interesante que la lección hace como un contexto de lo que sucede antes de esto de la viuda de Naín. Como que Jesús ya venía haciendo como cuando hacen una gira, como para contextualizar, como que hace una gira, había pasado por varios pueblos. Y me llamó mucho la atención la cita que se hace en la lección, porque él había hecho muchos milagros. Entonces ya había corrido la voz por todas partes lo que él estaba haciendo. Y voy a leer la cita porque la encontré muy interesante y que decía: había aldeas enteras donde no se oía un solo gemido de dolor en ninguna casa, porque él había pasado por ellas y sanado a todos sus enfermos. Su obra demostraba su unción divina. En cada acto de su vida revelaba amor, misericordia y compasión. Su corazón rebosaba de tierna consideración por todos los seres humanos. Se revistió de la naturaleza humana para poder solidarizarse con nosotros en nuestras necesidades. Los más pobres y humildes no tenían temor de acercarse a él. Aún los niñitos se sentían atraídos hacia él. Es súper interesante como todo esto, como haberlo sentido, como esa paz, como que nadie tenía como la necesidad espiritual, porque Jesús ya la había como cumplido. Entonces, ya viendo esto, pasa esta situación, pero es particular que también la lección nos dice que ella no pidió ayuda. Y también pasa con la siguiente resurrección que vamos también a hablar. No pide ayuda a esta mujer, sino que Jesús es quien hace esto. Él decide, por decirlo así, decide resucitar al hijo de esta viuda. Hay que recordar un poco lo que significaba una viuda en aquellos tiempos. De hecho, generalmente cuando una mujer en los tiempos de Jesús quedaba sola, directamente su esposo moría, tenía la posibilidad, ¿no es cierto?, que los hijos la mantuvieran. Porque recordemos, la gente que trabajaba en aquellos tiempos eran los hombres. Y el tema es que al final, la única persona que mantenía el hogar era el hijo, y el hijo muere. No tenía un familiar cercano que la mantuviera. Ahí vamos entendiendo el ambiente que se estaba viviendo. Era una mujer que literalmente terminaba siendo desahuciada de la sociedad. Desechada, Y era apartada exactamente. Y lo más interesante de todo es que, como a manera de introducción, la historia previa, que es cuando Jesús sana al siervo del centurión, él sale de Capernaum hacia otro sector que no recuerdo cuál, pero en el camino es cuando se encuentra con una procesión que ya venía saliendo recién de la casa de esta mujer, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que ve? ¿O cuáles son las palabras que él da? Jona, mira, el Jona iba a decir algo. Sí, oye, es que a mí me gusta mucho cómo es Jesús porque está atento a la jugada en el fondo.
Él iba En otra, po. a avanzar en su ministerio y en la vida se topó con esta procesión de un fallecido, un féretro, y su madre, la viuda, ahí. Que claro, se topan, digamos, Jesús con la gente que iba con él, más la procesión, o sea, se juntó mucha gente. Sí. Y claro, y Jesús obviamente conoce la situación de la viuda, probablemente él lo sabe todo, y me gusta mucho la expresión que usa el folleto, dice, lleno de compasión por la madre afligida, es decir, él detecta la necesidad. Como decía la Javiera, no espera a que, como ocurrió en el caso de las resurrecciones que vimos, sino él va atento a la jugada y él finalmente actúa. Y actúa con el propósito de poder efectivamente impactar a toda esa gente, porque finalmente era un testimonio que le estaba dando, o sea, se juntó muchísima gente. Entonces Jesús se acerca, dice el versículo 14, tocó el féretro y los que la llevaban se detuvieron. Si hubiera sido cualquier persona, no se detiene, sigue el féretro, pero Jesús ya era un tanto conocido y le dijo, joven, como que estuviera vivo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó inmediatamente el que había muerto y comenzó a hablar. O sea, fue una cuestión instantánea, la resurrección ipso facto de la situación, y a través del solamente el mensaje, la palabra de Jesús es la que genera finalmente esta resurrección. Y interesante lo que ocurre, porque mucha gente probablemente no tenía idea quién era Jesús, otros sí, se juntaron dos grandes grupos, y dice la Biblia que cuando lo vio su madre todos tuvieron miedo. Yo creo que eso, es ese tipo de cuestiones, y dice, y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. En el fondo, el tremendo testimonio que da Cristo a toda esa gente es impresionante, a partir de una necesidad que solamente es detectada. Yo digo, en nuestra vida, yo creo que también aquí hay un tremendo mensaje para nosotros en términos de cuán preocupados y atentos estamos a las necesidades. Muchas veces reaccionamos a las necesidades de cuando los otros nos solicitan, y a veces las vemos las necesidades y para no meternos en un cacho, no las queremos, no hacemos los giles, o en buen chileno, o tratamos de no involucrarnos. Pero Jesús hace todo lo contrario. Él se involucra, participa, y aprovecha esa instancia para finalmente dar testimonio del poder de Dios y de lo que Cristo o lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Y lo Dale, interesante está en el versículo 13, que tiene que ver con lo que decía recién el Jonás, porque dice, cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Y ahí después hace su milagro. O sea, como decía el Jonás, él ya había visto cuál era su necesidad. Y como siempre se compadeció de ella, tuvo compasión de lo que ella estaba sintiendo. En esta historia hay un punto en común que a lo mejor acá no se nota mucho, pero a Jesús siempre le chocó un poco lo dramático que podía ser estas situaciones. ¿En qué sentido? Las plañideras, por ejemplo, que en otras palabras son las lloronas. Estas mujeres que se les pagaba para llorar en situaciones así, y generaban un tremendo escándalo en estas situaciones. Y no solamente eso, yo me acuerdo que estaba leyendo al respecto, sino que también se les pagaba a gente que tocaba flautas en melodías como lastimeras, en situaciones así, y generaban más un ambiente penoso y muy pesado. Como uno siente que el ambiente está como muy pesado, como que siente que hay mucha tristeza acá, y el Señor no le gustaba eso, y es por esa razón que la frase de que no llores no es tan solo una frase que uno podría decir al día de hoy, así como, pucha, me siento mal, ay, no te sientas mal, como esa frase es como que dice, ay, como si no supiera que no, que puedo no sentirme así, pero el tema es que el Señor lo hace porque se compadece y sabía lo que venía. Hay un tema importante acá que me gustaría recalcar, que el hecho de que él toca
el féretro. Él dice, y acercándose tocó el féretro. Y los que los llevaban se detuvieron. ¿Se han preguntado por qué se detuvieron? Y el tema de por qué se detienen es porque dentro de la cultura judía, tocar un féretro te hacía inmundo. Entonces, cuando vieron que Jesús toca el féretro, es como que, oye, ¿cómo se te ocurre que has tocado? Porque has tocado la muerte. Te estás ensuciando con la muerte. Esa era la visión que se daba. El tema es que Dios, nuestro Señor Jesucristo, está por sobre la muerte. La inmundicia de la muerte no lo puede tocar. Es por esa razón que al principio de la conversación yo le leí Apocalipsis 1:18, donde que él es el que vive y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo tengo el poder sobre esto. Dios es aquella persona que tiene el poder sobre ello. Por lo tanto, no llores, hay esperanza. Este objetivo, en el sentido de lo que nos dice, chiquillos, o sea, Javi, Mati, Jona, y al que sea que nos esté escuchando, escucha, es doloroso, pero tranquilo, no sufras tanto, porque el día de mañana, no mañana literal, cuando yo regrese, esto no va a ser más, y le voy a poner fin a esta muerte. Y allí es cuando las plañideras, esta parte dramática, los flautistas, que también se da en la historia de la hija de Jairo, porque también estaban ahí dando la pelea dramáticamente, que se encuentra en Marcos capítulo 5, versículo 21 al 43, si quieren lo puedo ir a buscar, que al final ocurre exactamente lo mismo. La única diferencia es que él llega a la casa ya de Jairo, y cuando se encuentra con este alboroto, él los echa. De hecho, esto se encuentra directamente en el versículo 39 y 40, dice, ¿y por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Aquí es cuando volvemos, estamos pasando a la siguiente historia, que es la hija de Jairo. Y que allí la gente se burlaba, ¿qué va a estar durmiendo? ¿Qué está hablando? Entonces Jesús los echa a todos afuera, y tomó al padre y a la madre y la niña, y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y aquí es donde vamos viendo acciones que, por ejemplo, al día de hoy es como nos dijeran, oye, ya, no hagas este asunto, en el sentido de no hagas el velorio, porque no importa. Es como una acción similar, y obvio que la gente se puede haber sentido como chocado en una situación así, pero es que Jesús era el Hijo de Dios y venía acá a entregar vida, ¿o no? No, y sobre todo como, o sea, igual se le da mucha importancia a la muerte, pero antes había algo como un tema muy ceremonioso a como este proceso de la muerte, de cómo preparar el cuerpo, lo mismo que tú mencionabas recién, de que no se podía tocar el féretro porque te contaminabas, entonces había como toda una lógica rodeada a cuando una persona moría. Entonces, o sea, bueno, por eso digo, a veces resulta como un poco más difícil entender, porque hoy en día el sentido que uno le da a la muerte, cómo se entierran las personas, hay gente que no cree en nada, entonces no se le hace nada, por ejemplo. Entonces, pero antiguamente había toda esta lógica como más ceremoniosa. O sea, había todo un contexto para enterrar a alguien. Bueno, allí, en todo este proceso, yo creo que uno, el que es más conocido dentro de todo, ya es como la historia de Lázaro. De hecho, acá nosotros vemos directamente qué es lo que pasa luego de la muerte. Y a mí me gustaría responder un poco la pregunta que veníamos conversando antes de que nos fuéramos a cantar. ¿Qué nos enseñan esta historia acerca de la naturaleza de la muerte? La naturaleza humana referente a la muerte. Y es que en cada una de estas historias, ninguna persona luego viene comenzando a hablar de que hubiera algo más allá, porque si no se hubiera escrito. Por otro lado, también nosotros vamos identificando que estas personas literalmente estaban muertas. No existía una visión, por ejemplo, que no, es que a lo mejor disminuyó los latidos cardíacos y es por esa razón que en realidad estaba muerto, pero en realidad estaba vivo. En realidad nunca pasó esto. De hecho, el caso más fuerte de todos es Lázaro. Sí. Y por eso dejamos Lázaro al final. Porque el tema más fuerte al respecto es que
Lázaro incluso llevaba 4 días muerto, o 3 días, que lo Sí. encontramos en el libro de Juan, capítulo 11. Ujú. Chiquillos, ¿qué podemos conversar sorry, de la historia de Lázaro? ¿Qué podemos, por ejemplo, entender acerca de la muerte o de la acción de Jesús con ellos? O sea, por un lado están las hermanas y la visión que tienen ellas, como tú decías, de la muerte, porque si bien sale que en primera instancia Marta da aviso a Jesús que su hermano ya estaba enfermo. O sea, no es que Jesús se enterara así como de sopetón cuando llegó a Betania, no, él ya sabía la condición de su amigo. Entonces ya hay un contexto y a pesar de esto llama mucho la atención que Marta lo llama, Jesús no va y llega cuando él muere, pero ella igual tiene esa confianza, tiene como, porque ella le dice, cuando resucite en el día postrero, ella está confiada en eso, está aferrada a que su hermano va a resucitar, entonces como que no hay como esto de juzgar, así como de que él no va a resucitar, de que no murió, aún entendiendo que no había ocurrido la muerte de Jesús. Ella ya creía en esto, de que iba a resucitar su hermano. Uh-huh. Hay un dato curioso que Marta es la que va a recibir como a Jesús y se encuentra con él, y María se queda en casa. No se sabe por qué directamente, pero puede ser que haya, tal vez, y esto es solamente imaginación, chiquillo, de que a lo mejor ella se sentía muy apenada al respecto y no le daba la fuerza para salir, o simplemente a lo mejor responsabilizaba un poco a Jesús de no haber venido. Tantas aldeas había quitado el dolor, tantas aldeas había sanado enfermos, y no vino a su amigo Lázaro a sanarlo antes. Y esas son cosas que de hecho aparece en el versículo 21. Y yo siento que esta pregunta en el versículo 21 que Marta le hace a Jesús, que dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Este es un clamor que al día de hoy nosotros también le hacemos a Dios. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en nuestra oración le preguntamos, Dios, si tú estuvieras acá, esto no pasaría? O Dios, si es que tú me hubieras respondido esto, no me hubiera pasado. O Dios, si es que tú hubieras hecho esto, yo no estaría pasando esto. Y responsabilizamos a Dios por cosas que a veces son naturales, no tienen relación completa a los designios de Él. Dios no quiere que nosotros estemos pasando dificultades, lo estudiamos también en un trimestre completo referente a las dificultades, sí. ¿Se acuerdan? Dios no quiere eso, y yo me quedé grabado eso, Jeremías 29:11. Yo lo único que tengo para ustedes son pensamientos de bien y no de mal. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Y la verdad es que cuando Jesús establece la verdad de la muerte, de hecho, voy a hacer notar esto porque es chistoso. A ver si, no sé si a ustedes les causa lo mismo, pero es que en el versículo 11, Jesús le dice, nuestro amigo Lázaro duerme, pero ahora yo voy a ir a despertarlo. Entonces los discípulos le dicen, bueno, pero si duerme entonces va a sanar, po. Pero Jesús le hablaba porque en realidad había muerto y ellos pensaban que se estaba hablando del sueño de dormir. Y el tema es que Jesús le dice claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, para que veas el poder, lo que hablábamos de cómo se manifiesta el poder de Dios a través de este suceso. Y aquí es lo más chistoso, que lo encontré divertidísimo. Y Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos les dice, bueno, entonces vamos nosotros para que muramos con él también. Lo más probable es que ya estaban totalmente cansados y no hayan podido como dormir. Entonces, si que está hablando de dormir, vamos a dormir con él también. Es chistoso la forma en que Tomás, siendo incrédulo frente a las situaciones, acá vemos como una situación más donde su incredulidad también se ve reflejada. Yo esta parte yo nunca la había leído, me lo encontré muy chistoso. Como un juego de palabras. Sí, da como ese juego de palabras. Pero al final Dios demuestra, y Jesús demuestra con todos sus actos, que su poder va más allá incluso de la muerte, porque Él es el Señor de la muerte incluso. Suena como un poco tenebroso el Señor de la muerte, pero en el sentido de que Él tiene poder sobre la muerte.
y tiene ese poder para ponerle fin una vez que Él regrese. Ujú. Sabemos lo que pasa, resucita a Lázaro. De hecho, se comenta un poco de que cuando Él dice de que remuevan la piedra, en realidad lo que estaba queriendo decir era como quiero verlo por última vez. Y por eso es que la corren. Nunca pensaban de que realmente iba a salir vivo. Y son situaciones en las cuales después al día de hoy sabemos, porque más adelante se puede leer que incluso los fariseos le decían ya, vamos y matemos a Jesús y a Lázaro para que digamos que en realidad nunca pasó nada, siempre estuvo muerto. Como la intención de ocultar las cosas cuando en realidad son bien claras a la vista. Muchas veces nosotros también somos así, intentando como ocultar. Yo fui así, vi la mano de Dios en muchas ocasiones y lo negué tantas veces, solamente porque pucha, se me daba la gana simplemente, porque no quería creer y tapaba las cosas, tapaba el sol con el dedo. Y esas situaciones nosotros debiésemos aprenderlo, no ser como Tomás en la incredulidad, ni tapar las cosas como lo hacían los fariseos. Igual llama la atención como finalmente, porque Jesús siempre habló de la muerte como un sueño, como finalmente tiene que explicarlo varias veces, porque es una situación, no la única, ya vimos en los otros casos que finalmente Jesús siempre lo trataba como un sueño. Entonces, como que en el caso de Lázaro, ¿sabéis qué? Ahora se los voy a explicar con pera y manzana, y aún así era complejo. O sea, hoy día mismo uno le quiere explicar a algunas personas cómo Cristo ejemplificaba un poco la muerte, y con estas mismas palabras, y fíjense que no es tan fácil tampoco. Cuando tú comparas el sueño con la muerte, pues tampoco se entiende muy bien. Entonces yo creo que probablemente eso mismo ocurrió en aquel tiempo con sus propios discípulos, y por eso que hace esta explicación así ya al detalle de lo que significa finalmente la asociación entre la muerte y el sueño. Ujú. ¿Cuál es ya para ir aterrizando un poco todo esto, y para, ya que el tiempo que nos ha pillado el tiempo, ¿cuál es la esperanza que nosotros logramos encontrar con esta historia? Y que hay una esperanza que logramos pillar acá, y se encuentra en el versículo 25. Y me gustaría conversarlo con ustedes, chiquillos. ¿Cuál es la esperanza y lo que podemos sacar referente a esta historia? O sea, es como es la esperanza que, por lo menos a mí me pasa, que yo nunca he vivido una muerte tan de cerca de algún familiar. Entonces puede que no siempre uno espera como vivir eternamente, y me hace sentido para mí de esto del cielo, pero para las personas que probablemente han perdido algo, este versículo le hace aún más sentido, de aquellos que han muerto en Cristo, que han creído en Él, van a poder resucitar en Él. Entonces es como una promesa y una verdad que para esas personas que quizás han perdido algo se hace aún más presente, y que te permite aferrarte, porque tiene que ver con esto, a aferrarte a una esperanza de que este mundo es pasajero, de que esto va a pasar, de que en algún momento esto se tiene que terminar. Entonces esto nos permite como aferrarnos a esa esperanza. Exactamente. Y al fin y al cabo, cuando logramos darnos cuenta, en el versículo 25, cuando decimos que Él es yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Él nos hace una pregunta a nosotros, ¿Crees? en realidad se lo hace a ellos y lo tira a nosotros. Es a ¿Crees esto? nosotros, es a nosotros. Sí. Exactamente. Jona, algunas palabras al cierre referente a lo que hemos conversado. ¿Qué es lo que podemos concluir? No, yo, mira, me quedo con dos cosas. Lo primero es que me encanta pensar que Dios está atento a mis necesidades. Me encanta pensar que Dios se involucra, toca el cajón muerto, a través de sus siervos, los profetas, no solo hablaban, sino ejecutaban acciones
para que ocurriera la resurrección, Dios se involucra. A veces nosotros no vemos eso, pero Dios así es. Incluso, y me gusta pensar esto, que personas que no conocen a Dios, Dios igual se involucra y trata de acercarse. Me encanta pensar que es un Dios cercano, y que las personas, aunque no crean, Dios está ahí y Dios está con todos nosotros. Y me encanta pensar eso. Eso es algo que yo lo atesoro en mi corazón, porque siento que lejos de pensar que Dios está ya en el cielo, que no sé, que a veces está tan lejos y no vemos su mano que dejamos de creer que existe. Lejos de eso, es todo lo contrario. Dios está muy atento a las necesidades, jugándosela por cada uno de nosotros. Eso me quedo con las primeras formas de cómo Dios administra los casos de la muerte frente a la resurrección. Y lo otro con lo que me quedo es con esta esperanza de la que decía la Javi. La resurrección hoy día nosotros no la hemos visto, no conocemos eso. Para nosotros, al igual que probablemente para el tiempo de Elías o Eliseo, debe haber sido algo muy extraño, muy raro, y incluso para el tiempo de Jesús, que la gente se espantaba, vociferaba. Yo creo que hoy día puede pasar eso. Yo creo que no lo descarto. Dios puede hacer milagros cuando quiera, puede ocurrir hoy día una resurrección. Pero si no la vemos, esa fe que tenía Marta finalmente, cuando dijo finalmente, porque le responde Marta y le dice, yo creo. Esa respuesta que hace Marta, la tomo, porque finalmente es mi esperanza que si yo me muero, finalmente, como Dios tiene la llave, voy a volver a vivir para verlo en su gloria y honra. Y si no muero, me salvo de la resurrección, igual lo voy a ver. Es decir, lo importante no es si muero o no muero, sino lo importante es tener una vida con Dios, y eso me va a llevar, digamos, a tener esa esperanza de vivir con Él. Yo tiendo a pensar que la resurrección es solamente un mecanismo de concreción para finalmente tener ese resultado que Dios quiere para nosotros. Pero si no, bueno, la vida igual sigue siendo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Javi. No, con lo que dijo el Jonás. No, pero es que en serio, o sea, y lo que dice el versículo, dice, yo soy la resurrección, la verdad y la vida. O sea, es la muerte, pero también es la vida. O sea, aferrarnos a esa verdad. Yo sé que probablemente es muy difícil aferrarnos a eso cuando estamos en la adversidad. Y yo creo que por algo fue el trimestre pasado, para prepararnos para entender esto. Que Dios está cuando nos va bien, y también está cuando nos va mal, cuando tenemos problemas, cuando tenemos necesidades, cuando alguien que queremos muere. Entonces es importante entender siempre eso, que Dios está en todo momento. Y como decía el Jonás, que se preocupa de nuestras necesidades. Siempre está atento, a pesar de que no lo digamos, que no se lo digamos, Él está atento a lo que nos sucede. Y aquí está el famoso versículo, Jesús lloró, que me parte el alma, porque yo soy un llorón. Y cuando, claro, ahí es cuando uno ve que Jesús se involucró realmente. Aquí había el sentimiento. Y llora, eso digo, oh, qué manera de sentir empatía y compasión por esta raza humana en ese acto. Exactamente. Esa compasión es la compasión también que mueve al Señor a venir a buscarnos y ponerle fin también a la muerte. Me gustaría dejarlos con ustedes con Romanos capítulo 8, versículo 11, que dice que, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Los escogidos del Señor pueden caer en sus puestos de guardia, pero solo han quedado dormidos para descansar hasta que Jesús los despierte para compartir con Él un eterno peso de gloria. Oremos. Inclinemos el rostro.
Padre eterno y amoroso que estás en las alturas de los cielos, agradecidos estamos por el día que nos entregas, porque es sábado, porque sabemos que podemos recordar lo que haces por nosotros, Señor, de tus cuidados, tu misericordia, Señor, del amor que tienes para con nosotros. En este momento te quiero pedir por cada persona que ve este programa, que tú la puedas bendecir, que siempre pueda sentir tu presencia, que siempre sepa que puede recurrir a ti cuando tiene un problema, Señor, que también puede recurrir a ti cuando pasa algo bueno en su vida, que pueda ocupar todas las áreas de sus vidas. Quédate con nosotros, Señor, quédate también con lo que hemos aprendido hoy en día, que podamos entender que tú eres vida, Señor, que tú eres una esperanza para nosotros, Señor, en momentos difíciles, Señor, que hemos visto estas resurrecciones, Señor, y que eso sea una realidad, Señor, cuando tú vengas en nuestras vidas, Señor, en nuestras familias, Señor, que podamos siempre vivir en esa esperanza, Señor. Todo esto te lo pido y agradezco por tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, chiquillos, por esta conversación. Gracias por haberme acompañado y también a ustedes habernos acompañado en este momento. Déjenos sus comentarios, sus saludos y nos estaremos viendo la próxima semana por un tema un poco también interesante. Él murió por nosotros, también relacionado con la muerte, y vamos a ver, a lo mejor esta muerte da vida. Dicen por ella, ¿no? Se cree, eso es lo que creemos. Gracias, chiquillos, por esto. Muchas gracias. Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. Que esté Chao, muy bien. Mati. Chao, Javi. Chao, chao. Albert. Chao. Chao.